Hay una palabra en la Biblia There's a word in the donde Bible, nos dice que se llama la entrada triunfante de and Jesús. it's called the triumph. ¿Puede tomar Entry su of asiento? Jesus. You can be seated. Diga conmigo: Señor, Say with me, Lord, toma mi mente. take my mind. Espíritu Santo, Holy Spirit, toma mi cuerpo. take my body. Toma este lugar Take this place. y toma el tiempo. Say, take the time. Te damos a ti We give to you lo que te mereces. everything you deserve. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus Christ. La palabra nos enseña una parte donde dice la entrada triunfal de Jesús. There's part in scripture that's called the triumph. Y a mí me gusta mucho esa parte porque habla de que la gente ponía palmas en el suelo. And I like it because it says people would put leaves on the Y ground. llama mi atención que la gente gritaba Hosana. And the people would yell out, Hosanna. Y gritaban Hosana al rey en las alturas. And they would yell out, Hosanna, the king in the Y eso heights. significaba como que viva el rey, que viva el rey. And it meant, long live the king. Y cada vez de que yo tengo la oportunidad de adorar y de exaltar a Dios, And every time I have the opportunity to le worship digo a God, Dios, permíteme que mi adoración sea como ese momento. I say, allow my worship to be like that moment. Que yo de verdad pueda figurar o imaginarme, That I can truly imagine, más que imaginarme, saber y entender more than imagine, to know and to que understand eres tú, Jesús, el que se está manifestando en este lugar. that it is you, Jesus, manifesting in this Por eso place. yo cuando adoro y cuando canto y le digo Espíritu Santo, bienvenido, So when I praise, Holy Spirit, welcome here. lo hago porque sé que no es cualquier persona la que está en este lugar. I do it because I know that it's not just anyone here. Lo hago porque sé que es el Espíritu Santo el que está entrando en este lugar. It's because I know it's the Holy Spirit coming into this place. Y la predicación de ese día And today's preaching se llama is called, No soy yo, it is not me, es la unción. but the anointing. Diga conmigo, no soy yo, It's not me, es la unción. it's the anointing. Pero créalo, dígalo, no soy yo, But believe it, it's not me, es la unción. it's the anointing. La razón por la que Dios puso en mí que le pusiera esto And the reason that the Lord drove me to put this, es porque han habido tantas situaciones en mi vida it's that there's been many donde situations si in my uno no life tiene cuidado, where if you're not careful, uno piensa que es uno, one thinks it's el yourself que sana, whom is healing, el que predica, who's preaching, el que revela, who's revealing. es uno el que libera. It's one Pero who diga conmigo, says no preach. soy yo, But say it's not me, es la unción. it's the anointing. Uno dice, wow, hoy sí me controlé en la tentación, pero diga, no soy yo, Someone say es it's la not me, unción. it's the anointing. Nos vamos a basar en Génesis capítulo 37, 39 y 41. And we're going to be based on Genesis 37, 39, and 41. Y para empezar, vámonos al capítulo 37, versículo 3. We're going to go to Genesis 37, verse 3. Dios me tenía por todo el lugar con esta enseñanza. God had me all over the place with this Porque hay preaching, tanto que creo que toca hacer, primera parte, segunda parte, tercera parte, cuarta parte. because there's so many parts to it. Pero yo quiero resumirle un poco de lo que esto se trata. But I want to summarize a little bit of what this means. Génesis 37, 3. Genesis 37, 3. Vamos a leer solamente juntos. And we're going to read this together, Y lo demás, si quiere, anótelo para que en su casa usted pueda estudiarlo. and you can write down the rest so you can study at home. Dice Génesis 37:3. Genesis 37, 3 says, Y amaba a Israel a José And now Israel loved Joseph más que a todos sus hijos, more than any of his sons, porque lo había tenido en su vejez. because he had been born in his Y old le age. hizo una túnica de diversos colores. And he made him an ornate robe. Ok, empezamos, amén. ¿Cuántos están listos How many are ready para lo que Dios tiene en esta hora? for what God has this hour? Bueno, los que dijeron amén, reciban la palabra que Dios tiene para ustedes. Dice que Israel, o sea, Jacob amaba a José más que a todos sus hermanos, So it says that Jacob, he loved Joseph more porque than lo all his había tenido en siblings, su vejez. because he had him in his old age. Y muchas veces nosotros And many times nos aferramos a cosas o situaciones que nos pasan, we are so focused on situations that happen, no porque vengan de Dios, not because they come from God, no porque pudimos confiar en Dios para en ese momento, or because we could trust in God in that moment, sino por el momento en cuando pasaron estas situaciones. but because of the moment that these Y situations nos cuesta passed. tanto soltar estas cosas And it's so hard for us to let go of these que hasta things decidimos ponerles algo que lo identifique. that we even place things that identify Por them. ejemplo, For example, A Israel lo que hizo fue que le hizo una túnica a José. what Israel did was he made
robe for Y Joseph. obviamente que cuando se juntaban toda la familia, ¿quién resaltaba más? And so when everyone got together, who José. outshined? It was Joseph. Porque él tenía la túnica de diferentes colores. Because he had a tunic of different colors. Entonces José recibe básicamente una posición And so Joseph receives a position de parte de una autoridad terrenal. on behalf of a worldly authority. Porque él ya tenía una posición de parte de Dios. Because he already had a position. Diga on conmigo, behalf yo of tengo un God. propósito. Say, I have a purpose. Diga conmigo, yo tengo un propósito. Say, I have a purpose. Yo tengo una posición celestial. I have a celestial position. Créalo, porque Dios, si usted está en esta tierra es porque Dios lo mandó con un propósito. Believe it, because if you're here, it's because God has a purpose. Diga conmigo, yo tengo un propósito. Say, I have a purpose. Amén, hermana. Ay, me encanta la hermana Maritza. Diga conmigo, yo tengo un propósito. Say, I have a purpose. Ahí donde está en su casa, diga, yo tengo un propósito. Even at home, say, I have a purpose. Y vemos de que él tiene una posición terrenal ahora también. And we see that he has a worldly position now. Pero él también tenía una posición celestial. But he also had a celestial Y position. vamos a ir al punto número 1, si usted quiere anotarlo. And so we're going to go to the first Dice, point. la gracia de Dios And it's God's grace. produce Produces odio de parte de los que no entienden tu propósito. hate on behalf of those who don't understand your Otra vez, purpose. la gracia de Dios en ti God's grace in you produce odio de parte de los que no entienden tu propósito. produces hate on behalf of those that don't know your ¿Cuántos de purpose. aquí hemos sido rechazados porque creemos en Dios? How many people have been rejected because ¿Cuántos we don't hemos believe sido in God? rechazados por cómo nosotros actuamos? Or how many have been rejected Yo because creo of que how you a act? más de algunos nos ha pasado. It's happened to more than one of us. Miren, vemos que José no solo está en una posición terrenal, We see that he's not just in a worldly position, sino que para los que se saben la historia, José tenía un don. but those that don't know, he had a gift. Él tenía un respaldo de parte de Dios. He had a backing on behalf of God. Y una vez que él empieza a compartir sus dones y el propósito de Dios con And sus when hermanos, he starts sharing that gift with his brothers, hace que lo empiecen a odiar aún más de lo que ya lo odiaban porque era el favorito. they start hating him even more. Incluso su papá le llega a decir, And his dad even goes to tell cuando él le him, cuenta uno de los sueños que tuvo, when he tells him one of the dreams he had. le dice, o sea que tu hermano, tu mamá y yo nos vamos a inclinar ante ti. So he says, so your brothers, me and Y your la mother are palabra gonna bow. claramente dice que lo reprendió. O And scripture says that he rejected sea, him. toda su familia básicamente dijo, no, este está loco. So his whole family said he was crazy. Génesis 37, 18 al 23, lo leo yo. Genesis 37, 37, 18 al 23. 18 to 23. Dice, cuando ellos lo vieron de It lejos, says that when they saw him from a distance, antes de que llegara cerca de and ellos, before he reached them, conspiraron contra él para matarle. they plotted to kill him. Y dijeron el uno al otro, And they said one another, he aquí viene el soñador. here comes the dreamer. Pausemos ahí. Let's pause there. Cuando tú tienes la gracia y el respaldo de Dios en ti, When you have the grace and the backing of God on you, desde lejos tus enemigos te reconocen. from afar your enemies are going to Desde recognize lejos you. la gente que te odia te reconoce. From a distance, the people that hate you Y lo que recognize ellos you. hacen, And what they do, o lo que el enemigo hace, or what the enemy does, porque no vamos a ver esto como una batalla carnal. because we won't see it as a carnal Lo que el enemigo battle. hace es que empieza a planear cómo matar tu propósito. They plot on how to kill your purpose. Porque lo que ellos hacen es que ven la posición terrenal que José tenía. Because they see the worldly position Porque that ellos he vieron had. la túnica que él traía. They saw the robe that he had. Y dice, ahora pues, venid, matémosle y echémosle en una cisterna. And so he said, let's go kill him and throw him in a El well. plan que ellos tenían era matarlo So their plan was to kill y him luego meterlo en una cisterna. and then to throw him in a well. Pero dice, y diremos que alguna mala bestia lo devoró. And we'll say that an animal devoured Y him. veremos qué será de sus sueños. And we'll see what comes of O his sea, dreams. todavía se están burlando de José. So they're even making fun of Joseph. Pero dice, cuando Rubén oyó esto, But it says when Reuben heard this, lo libró de sus manos. he tried to rescue him y from dijo, his hands and said, No lo matemos. let's not take his life. Y les dijo Rubén, And he told them, no derraméis sangre, echarlo en esta cisterna que está en el desierto. don't shed any blood, but throw him in this Y hole no in the pongáis desert. mano en él, And don't lay a hand on him. por librarlo así de sus hermanos para hacerlo volver a su padre. Reuben said this to rescue him and take them back Vemos to que their Rubén father. fue el único que dijo, no lo matemos. So we see that Reuben was the first one to say, let's not Dice kill la him. Biblia de que su intención era regresarlo con su padre. Scripture says that he was going to take him back to his Pero father. todos sabemos lo que pasó. But we all know what happened. Entonces,
quiero que entendamos de que lo que le pasó a José So I want us to understand that what happened era to parte Joseph del propósito que Dios tenía para su vida. was part of the purpose that God Diga had conmigo, for es him. parte del propósito. Say with me, it's part of the purpose. Dígalo, créalo, es parte del propósito. Believe it, it's part of the purpose. Tal vez tus enemigos ya te reconocieron desde lejos. Perhaps your enemies recognized you O from tal vez afar. estás en una posición donde ya la gente te odia Or you're in a position where people por hate la you cobertura o por la túnica que tú tienes. because of the coverage and the robe that you have. Y te sientes como que están a punto de matarte. And you feel like they're about to end you. Pero Dios siempre va a mostrar su mano, But God is always going to show his incluso hand, a través de los que han querido matarte. even through those that want to kill you. Estamos viendo que Rubén fue el que dijo, no lo maten. We see that Reuben is the one that said, Metan let's una not kill him. cisterna. Place him on a well. Y dice, sucedió pues que cuando llegó José donde sus hermanos, So when Joseph went with his brothers, ellos le quitaron a José su túnica, they stripped him of his robe, la túnica de colores que tenía sobre sí. the ornate robe he had over him. Otra pausa. Dice, ¿dónde dice que tenía su túnica? So where does it say he had this Lo robe? tenía sobre sí, o sea, lo tenía, se estaba cubriendo con su túnica. So he had covered himself with his Entonces me tunic. parece muy interesante porque lo primero que hacen es quitarle la túnica, So it's interesting because that's the first thing they take from him. quitarle lo que lo identificaba en una posición terrenal. They took what gave him that position in O this sea, world. le quitaron su trabajo, They took his job. le quitaron lo que él más quería, They took what he loved most. le quitaron lo que él tanto amaba, What he loved most. lo que alguien en la tierra le había dado. What someone on earth gave Pero to lo que him. ellos no sabían But what they didn't know era que no le podían quitar el manto que Dios había puesto sobre él. is that they couldn't take that Y tunic por God eso placed. Rubén dijo, no lo matemos. And so Reuben said, let's not kill him. Y muchas veces así nos pasa en nuestra vida. Many times it happens like that in life. La gente piensa que por bajarnos de una posición, People think that by taking us down a level, que por despedirnos de un trabajo, that by letting us go of a job, que nuestra familia por tratarnos de ciertas maneras or our family by treating us a están certain way, afectando nuestro propósito. that they're affecting our Cuando en purpose. realidad ellos están trabajando con nosotros When para in nuestro propósito. In reality, they're working with us for our purpose. Diga conmigo, es parte del propósito. Say with me, it's part of the process. Es parte del propósito. Porque quiero que entendamos algo. Because I want us to understand José era un something. muchacho consentido. He was always a favorite. Todos conocemos a alguien consentido o no. We all know a favorite. ¿Qué pasa cuando son consentidos? What happens when they're a favorite? Incluso la Biblia no se comporta muy bien. Incluso la Biblia dice de que José le contaba cosas de sus hermanos a su papá. In the Bible it says that Joseph would snitch on his brothers to his dad. Y creo que esa es la palabra correcta que usó Annelisa. Él era un snitch. Era un chismoso. Entonces, ¿cuántos hemos... Bueno, lastimosamente, en mi Sadly, familia yo fui el chismoso. in my family, I was Yo era el hermano menor, entonces yo era muy celoso con mi hermana. I was the last one, so I was jealous of Yo my le contaba sister. todo a mi papá lo que ella hacía. And I would tell my dad everything she did. Me arrepiento, Señor. Pero entonces él era un niño consentido. And so he was the favorite. Entonces Dios, para cumplir el propósito en él, And so God, to have tenía that que purpose, formar su carácter. he had to form his character. ¿Y qué es lo primero que Dios le enseña? And what's the first thing that he Tu teaches familia him? te odia. That your family hates you. Tus hermanos no te apoyan. Your brothers don't support Tus you. hermanos te quieren matar tus sueños. Your brothers want to kill your Literalmente. dreams. Literally. Porque él tenía sueños Because he had dreams. y sus hermanos le dijeron, estás loco. And his brothers told ¿Cómo him, nos "You're vamos a crazy. inclinar ante ti? How are we going to bow Tú before eres el you? favorito de papá y no tienes suficiente con eso. Tienes que venir a decirnos que sueñas. Your dad's favorite, but you still want to continue Ellos telling us quisieron this? matar sus sueños. They wanted to kill his dreams. Quisieron matar su propósito. They wanted to kill his purpose. Pero dice de que le quitaron la túnica. But it says they took that tunic. Y eso nos lleva al punto número And 2. so it takes us to the second point. Dice, van a querer matar tu propósito It says they want to kill your purpose dañando tu posición terrenal. by hurting your worldly position. Pero tu posición But your position no tiene nada que ver con tu propósito. has nothing to do with your purpose. Diga conmigo, no tiene nada que ver con el propósito. Say with me, it has nothing to do with the Diga purpose. conmigo, el propósito es el propósito. That purpose is the Porque purpose. muchas veces vemos pastores. Because many times we Bueno, see tenemos a nuestro pastors, pastor Leo, or we have Pastor que Leo, ellos estudian en universidades y todo. who they study in universities, Pero Dios les dice, tienes que dejar todo eso but God says you need to leave y all venir a that servirme. and come to serve me. Entonces tu posición So your terrenal, position, tu posición terrenal your worldly position, sí te ayuda, it helps you, pero no tiene nada que ver con tu propósito. but it has nothing to do with your El purpose. propósito de Dios se va a cumplir, God's purpose is going no to come true, importando la posición terrenal que tengas. no matter what position Diga you're in. conmigo, es parte del propósito. Say with me, it's part of the purpose. Van a querer matar tu propósito They want- dañando tu posición terrenal. They want to kill your purpose by hurting your position. Los hermanos de José
lo reconocieron desde lejos por la túnica que él traía, Joseph's brothers recognized him because of his robe, por su posición que él tenía, que le había dado su papá. because of the position given by his father. Lo interesante que en esa porción del versículo 23 It's interesting here in dice que verse le quitaron la 23. túnica y que era lo que identificaba a José. It says that they took his robe and that's what identified him. Y como les digo, esto era para formar el carácter de José. And this was to form Joseph's character. Génesis 39 del 1 al 6. Genesis 39 from 1 to 6. Dice, llevado pues José a Egipto, It says, after being taken to Egypt, Potifar, oficial del faraón, capitán de la guardia, varón egipcio. Potiphar, the Egyptian who was Pharaoh's official. Quiero que veas todas las descripciones que da de Potifar. Dice, llevado pues José a Egipto, And it says, now Joseph being taken to Egypt. dice Potifar, oficial del faraón, Potiphar, the Egyptian who was Pharaoh's official, capitán de la guardia, captain of the guard, varón egipcio. an Egyptian. O sea, te está dando a entender de que este hombre era un hombre importante en Egipto. So it's letting you understand that he was someone Y important. cuando in sus Egypt. hermanos decidieron que no iban a matar a José, And when his brothers decided not to kill Joseph, bueno, su intención era tirarlo a la cisterna y que se muriera ahí de hambre o ahogado, de lo que sea. they were going to throw him somewhere and let him die. Pero se dieron cuenta que la cisterna estaba seca. But they noticed that the well was dry. Entonces dice la Biblia que imagínate, sus hermanos se pusieron a comer. So imagine that his brothers started eating. Y cuando estaban comiendo vieron que venían unos mercaderes. And when they're eating, they noticed that there were travelers. Y dijeron, ¿saben qué? ¿Por qué no lo vendemos como esclavo mejor? So they said, why don't we sell him as a slave instead? ¿Por qué no lo vendemos y así hacemos dinero y de una vez no nos metemos con él, no derramamos su sangre? We can sell him, earn money, and not kill him. Y la Biblia nos enseña de que lo vendieron. So but the Bible says that they sold him. Entonces yo me imagino que para que Potifar So I imagine that for Potiphar, viera algo en José, for him to see something in Joseph, José tuvo que haber hecho algo o tener algo. Joseph had to have done something or Porque had habían something. muchos esclavos, yo me imagino. Because there were many O slaves. sea, era común vender esclavos y It- comprar. It was very common to have slaves. Pero nos describe que Potifar da tres cosas. Era oficial del faraón, But it says that he was the Pharaoh's guard, capitán de la guardia captain of the guard, y varón egipcio. and he was an Egyptian O man. sea, alguien respetable. So someone that was respectable. Entonces vemos de que le quitaron la túnica a José, So we see that they took his tunic, pero la cobertura de Dios seguía con él. but his coverage was still with him. Tanto de que un oficial importante se fijó en él. So much that an important guard noticed him. Dice, vino él a mí para dormir conmigo. He came in here to sleep with me. Y yo grité y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, él se fue. But I screamed, and when he heard me scream, he left his cloak Pero and he dejó left. su ropa, huyó y salió. He left his cloak and he ran out of the house. Dice, y ella puso la ropa junto de ella And so she kept his cloak beside hasta que her vino su señor a casa. until his master came home. Ella quiso forzar a José She tried to force Joseph para que negara sus creencias, to reject his beliefs, para que negara su propósito, to reject his a dormir purpose, con ella. to sleep with her. Pero José sabía que tenía una posición terrenal. But Joseph knew that he had a worldly Pero más position. importante que eso, José sabía que tenía una posición celestial. But more importantly, he knew he had a celestial Y sabía position. que si le fallaba a Dios, So if he betrayed iba a God, ser peor que fallarle a un hombre. it would be even worse than Porque failing su a person, propósito tal vez no hubiera pasado de la misma manera. because his purpose wouldn't have continued the same way. José tenía una posición terrenal, Joseph had a worldly position, pero al correr él decidió dejar todo título, toda posición detrás de él. but by running, he left behind every title and Porque position. dice que él salió y huyó. Because it says that he left and he ran Y out. muchas veces nosotros nos corremos de la tentación, And many times we run from temptation. pero cuando nos damos cuenta que dejamos el título atrás, But when we notice that we've left our title cuando nos behind, damos cuenta de que si no nos acostamos con esa mujer nos van a decir que no somos hombres suficiente. when we notice that if we don't sleep with them, they Cuando tell nos us we're not damos men. cuenta que nuestros amigos nos van a juzgar si no nos tomamos la cerveza que nos están ofreciendo. Or that our friends are going to judge us if we don't drink. Dejamos de correr y volvemos y decimos, se me olvidó mi título. We stop running Se and me we say, olvidó I mi forgot my title, I ropa. forgot Se my me olvidó clothes. lo que ustedes van a decir de mí. I forgot what Se me you're gonna olvidó say lo of que me. la crítica va a decir de mí. I forgot what they're going to say. Pero a of me. José eso no le importó. But Joseph didn't care Él about huyó that. de la tentación. He just ran from Y él no temptation. regresó por and ese he título. Didn't go back for that title. Esta mujer esperó a que el Señor viniera. This woman waited for this man to come back.
Luego le dice a su esposo, mira, José And quiso she- violarme, quiso acostarse conmigo. She told her husband he tried O to sea, sleep with lo me. mismo que le dijo a sus sirvientes, ella se lo volvió a decir a su marido. The same thing told to her servant, she told Pero her ¿qué husband. pasa después? But what happens A afterwards? José le quitan esa posición terrenal They take that position y a from José lo Joseph meten a la and cárcel. they place him in jail. En la cárcel vemos repetir nuevamente lo que le había pasado a José. And while he's in prison, we see that everything repeats itself. Él tenía una posición He had a position, terrenal, a worldly position. pero la gente porque él no hacía lo que la gente quería, But because he didn't do what people él wanted había him to do, perdido esa posición terrenal. he lost this position. Pero todavía Dios estaba con José. But God was still with Joseph. Ahora él estaba en la cárcel. And now he's in jail. ¿Y cuántas veces la gente te dice, pero no, estás en la cárcel, eso no es de parte de Dios? How many people say you're in prison? That's José not on pudo behalf of haber God. dicho, Dios, pero ¿qué está pasando? Joseph could have said, God, Yo what's pensé happening? que ya estaba, era un hombre exitoso. I was already successful. Sí, pero para la gente. But for people. Pero el propósito de Dios no es ese. But God's purpose isn't Entonces that. Dios dice, todavía falta algo en lo que necesito formarte. And so God says there's still ways I need to Yo form you. necesito formar tu I carácter. need to form your character. Y lo meten a la cárcel. And he placed him in Y prison. otra vez se vuelve a repetir. And so again, it's repeated. Acuérdese, José era un muchacho consentido y necesitaba ser moldeado Joseph was a favorite and he had to be molded para poder llegar a ser maduro para cumplir el propósito de Dios. in order to be mature and do Por God's eso ahora él, purpose. que estaba en un alto rango, So now that he's at a high rank, Dios dijo, necesito transformar algo en ti todavía. God said, I still need to transform you in some Necesito way. que entiendas que no se trata de la posición. I need you to understand it's not the position. Necesito que entiendas que no eres tú, es la unción. It's not you, it's the anointing. Diga conmigo, no soy yo, es Say la with- unción. Say it's not me, it's the No anointing. soy yo, es la unción. It's not me, it's the anointing. Necesito que veas que no eres tú ni la posición que tienes, sino mi gracia en ti la que es suficiente. It's not your position, but my grace in you that's enough. Eso es suficiente. That's enough. Tener a Jesús es suficiente. To have Jesus, it's Tener enough. al Espíritu Santo es suficiente. Having the Holy Spirit is enough. Es suficiente. It's enough. Sabemos que hay una guerra que está pasando We know that there's a war going y on. tenemos que orar por este país, por Ucrania. We have to pray for Ukraine. También tenemos que orar por Rusia. We also need to pray for Russia. No, pero Rusia es el que está atacando y a usted quién lo ha mandado a ser juez. But who sent you to judge Tenemos Russia? que orar por los dos países We have to pray for both countries. porque es la gracia de Dios que está en Because nosotros. it's God's grace No within somos us. nosotros. It's not us. No es la posición que porque estamos en Estados Unidos que está en una mejor posición ahorita Just because we're in the U.S. who's in a better position right y decir, porque Estados Unidos apoya a tal país. No, tenemos que orar por los dos now. We países. can't just support one, we have to pray for both countries. Porque mira lo que pasa en la cárcel con José. Because look at what happens in jail with Joseph. La Biblia nos dice de que él conoce a un panadero y conoce a un copero The Bible says that he met a baker and someone who used to take the cup. y que ellos tuvieron unos sueños también. And that they both had dreams. Quiero que veas, desde que le contó los sueños a sus hermanos And since he told the dream to his brothers, hasta aquí estando en la cárcel es donde José vuelve a poner en uso su don espiritual. from then until this point in prison, that's when he uses his gift Y el again. copero y el panadero le cuentan sus sueños a José. And so they tell their dreams José los interpreta, to Joseph and he interprets them. pasa como él los interpretó He interprets them. y le dice José al copero, no te olvides de mí cuando estés en el palacio. And so he told the cupbearer, don't forget Pero me él se when olvidó you're in de él. the palace. And he forgot about him though. Pero el punto número 4 dice, But the fourth Antes de point seguir. says, before continuing, tu posición no define tu propósito. your position doesn't define your purpose. Tu posición no define tu propósito. Your position doesn't, Tú puedes ser jefe donde estás trabajando, you can be a judge where you're in charge, where you're pero working. pero tal vez Dios te quiere en una posición en la iglesia But perhaps God wants you in a position at donde church requiera que hagas más de lo que haces en tu compañía. that requires you to do more than you do in your company. Tal vez en tu compañía no te gusta lidiar con la gente, Or in your company, you don't like dealing with people. pero el propósito que Dios tiene para ti en su reino But the purpose he has in es his ser kingdom consejero para esos que necesitan consejería. is to advise for those who need Es advice. escuchar a la gente, It's to listen to people, revelar a la gente lo que Él tiene para to ellos. reveal
to people what he has A for them. pesar de donde estaba José, él no cayó en la tentación y luego él se fue a la cárcel. Despite Joseph being where he was, he didn't accept temptation and he went Pero to prison. para tú establecer tu posición celestial, But for you to establish your celestial tu position, posición terrenal tiene que bajar. your worldly position has to become Para lower. tú ser más grande en el mundo espiritual, For you to be greater in the tú spiritual tienes que world, humillarte en el mundo you terrenal. have to humble yourself in the world. Diga conmigo, es parte del Say with propósito. me, it's part of the purpose. Es parte del propósito. It's part of the purpose. Entonces José interpreta estos dos And sueños so Joseph interprets these two dreams. y lo que pasa es de que dice que pasan 2 años. José estuvo 2 años en la cárcel. And it says that 2 years passed. Y que de repente el faraón empieza a tener unos sueños, el rey. And the Pharaoh, the king, he has dreams. Ese ya no era Potifar, ya no era un oficial, ahora era más alto. This was a higher. Empieza a tener unos sueños que nadie podía interpretar. They were dreams that no one could interpret. Y entonces el copero se acordó And so the cupbearer y dijo, ¿sabe qué, remembers him. faraón? En la cárcel conocí a alguien And he said, in jail I met someone. que interpretaba sueños. And he would interpret Y dreams. pasó como él me dijo que iba a pasar. And what he told me would happen happened. Entonces el faraón dijo, tráiganmelo. So Pharaoh said, bring him. Se lo llevaron. They brought him. José interpretó los sueños Joseph interpreted the y dreams. mira lo que pasa con él. And look at what happens with him. Acuérdate, José tenía una posición y sus hermanos se la quitaron. Joseph had a position and his brothers took Pero them. la mano de Dios seguía con él. But God's hand was still with him. Luego a José consiguió otra posición con el Potifar So then Joseph gets a position with Prophet, y por una mujer se lo quitaron. and because of a man, a woman Pero is Dios taken. seguía con él. But God was still with him. Y ahora dijo el faraón And so now Pharaoh a said, sus siervos, perdón, Génesis 41, in Genesis 41, 38 al 44. 39 to 44, Dice, y dijo faraón a sus siervos, and Pharaoh told all his prophets, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, should we find someone like en quien esté el Espíritu de Dios? in whom the Holy Spirit is? Yo no sé si tú sabes cuántos dioses los egipcios adoraban. I don't know if you know how many gods the Egyptians Para que el worship. faraón, que es la autoridad de todos, But o era, Pharaoh, the one that was in charge of everyone, reconociera que dentro de José había un espíritu de un Dios. for him to recognize there was a spirit of a God Y within dijo, him. ¿dónde hallaremos a otro hombre como este, And he said, where will we find a en man like quien this, esté el espíritu de Dios? whom the Holy Spirit is with? Es porque José tenía una unción y tenía un espíritu de Dios And it's because Joseph had the de una anointing of the manera Holy Spirit tan sobrenatural in such a supernatural way que hasta una persona que aparentemente no conoce a Dios that a person who doesn't even know God sí vio reflejado a Dios en José. saw him reflected within Joseph. Y le dijo faraón a José, And Pharaoh told Joseph, pues que Dios te ha hecho saber todo esto for God has told you all these things, y no hay entendido ni sabio como tú. and no one else has understood them. Tú estarás sobre mi casa You will be in my house, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. and my people will be governed by your words. Mira lo que dice, solamente en el trono seré yo mayor que tú. Only in the throne shall I be O sea, above le you. dijo, solamente este trono me va a diferenciar de ti. And so he said, only the throne will Tú tienes la differentiate misma us. autoridad que yo tengo. You have the same Tú authority mandas that por I sobre have. todo lo que yo mando también. You govern everything that La I única diferencia entre tú y yo, govern. The only thing that is the básicamente, difference que era la posición, is the position. pero una posición terrenal. But it's a worldly position. Pero en el mundo espiritual, But in the spiritual world, José Joseph estaba más arriba que el faraón. was above Pharaoh. Dice, tú estarás sobre mi casa. Y dijo además faraón a José, And so he told Joseph, he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. I have placed you above all the land of Egypt. Entonces faraón se quitó su anillo de su mano And so he took the ring y from lo his hand puso en la mano de José. and he placed it in Joseph's hand. Le estaban poniendo ahora no solamente una túnica, sino un anillo, otra identificación de que él tenía una posición. He's not just giving him a robe, but also a ring as a sign of position. Y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo. And he made him dress in fine linen. Yo no sé, pero hasta el momento yo no he encontrado otra o en otro lugar en la Biblia donde diga que era lino. He encontrado lino fino, I've seen fine linen, pero aquí dice lino finísimo. but it says the finest linen. Y puso un collar de oro en su cuello And he placed a gold chain around his neck. y lo hizo subir en su segundo carro. He had him ride in his second chariot. Y gritaban delante de él, And people shouted before him, doblad la rodilla. bow. Y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. And he placed him in charge of the whole Y land of dijo Egypt. faraón a José, And Pharaoh said to Joseph, yo soy faraón I am Pharaoh, y sin ti
But without you, ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de no one Egipto. will lift their hand or foot in all of Egypt. Punto número 5. The fifth point. Te pueden quitar muchos mantos terrenales, They can take a lot of worldly positions, pero nunca la cobertura but never the cover y la unción and the anointing que Dios ha puesto en ti. that God has placed in you. Con esto vamos a ir terminando. And with this, we're going to be finishing. Te pueden quitar muchos mantos They terrenales, can take all of your worldly robes, pero nunca la cobertura but never the coverage y unción que Dios ha puesto en ti. and the unction that the Lord has placed within you. Diga conmigo, tú eres suficiente, Dios. Say with me, you are enough, Lord. Tú eres suficiente. You are enough. Tú eres mi plenitud. You are my everything. Vemos de que a José sus hermanos lo traicionaron, We see that his brothers betrayed them. lo odiaban, They hated him. le quitaron su túnica. They took away his Le hicieron robes. creer a su papá de que José estaba muerto, They made their de father que el believe he was dead, propósito de Dios estaba muerto en él. that his purpose was dead within them. Luego vemos de que lo venden como esclavo. Then we see that he sold as a slave. No sabemos cómo lo trataron en este mercado de esclavo. We don't know how he was treated in this market of slaves. Y luego él llega a una casa a trabajar también como sirviente, como esclavo. And then he goes to a house to also work as a slave. Pero ¿qué pasa aquí también? Le quitaron su posición, But at this place, they took his position, le quitaron su manto, they took that robe, su cobertura, his coverage, pero la mano de Dios seguía con él. but God's hand was still with Él him. estuvo en la cárcel. He was in jail. No sabemos cómo estuvo esa vida. Bueno, sí sabemos, We know what his life in prison was like, porque tal vez mucha gente va a decir, pobrecito. because many people might say, poor him. Pero también nos habla la Biblia de que aún en la cárcel a él lo pusieron a cargo del cuidado de los presos. But the Bible says that even in prison, he was in O charge sea, of en other cualquier prisoners. situación en tu vida Dios se va a mostrar. So in whatever situation, God is going to Si Dios shine. tiene un propósito contigo, If he has a purpose with you, Él va a mostrar su mano he's going to show his en hand cualquier momento de tu vida. in whichever moment of your Te life. pueden quitar los mantos, They can take away your te pueden mantle. quitar tus They can posiciones, take your te positions. pueden quitar cosas They materiales, can take worldly pero things, nunca la cobertura but they'll never y take la that unción coverage and the unction que Dios tiene para that ti. God has for you. Te voy a pedir que te pongas de pie. I'm going to ask you to stand. Ponte de pie ahí donde estás. To stand where you are. Cierra tus ojos. To close your eyes. Y quiero que empieces a pensar And I want you to start thinking en todas las veces que el enemigo ha quitado de ti. and all the times that the Lord has taken from you, El enemigo ha quitado de ti. that the enemy has taken from you. Ese manto que tal vez la gente ha puesto en ti. That coverage that people have placed onto you. O tal vez por caer en una tentación, Or tu when- manto ha sido arrebatado. Or because you fell into temptation, that robe was taken. Una posición que tú pensaste que era de éxito. A position that you thought was of success. Un trabajo que tal vez pensaste que era de parte de Dios. Or a job that you thought was on behalf of O tal God. vez una posición en la cual tú pensabas que tenías poder. Or a position in which you thought you had power. Pero de la nada todo eso se fue. But from nothing, all of that O disappeared. tal vez porque alguien dijo algo que no tenía que decir, Or- te echaron del trabajo. Or because something that someone said, they threw you out of your work. Pero en esta hora But at this time, tenemos que entender we have to understand de que Dios es suficiente. that God is enough. Él es nuestra plenitud. He is our everything. Él es nuestra plenitud. He's plentiful for us. En esta hora le vas a decir a Dios, Dios, si yo te tengo a ti, At this time, you can say, if I yo lo have you, tengo todo. I have everything. Padre, tú eres suficiente. Father, you are enough. Señor, en esta hora venimos ante ti. Father, we come before you. Padre, nuestro padre y nuestra madre nos ha rechazado. Our father and our mother have rejected. Nuestros hermanos nos han Our traicionado. brothers have betrayed us. Señor, he estado en posiciones, en cosas que no tuve que estar. I was in positions and places I shouldn't have been. Cosas que yo pensé que yo tenía poder. In places where I thought I had power. Lugares donde yo pensé que yo estaba en lo alto. In places where I thought I was in the house. Pero tú una y otra That vez once and once me recordaste you reminded me de que no soy yo. that it is not me. No es la posición. It's not the position. No es el título. It's not the title. Es tu unción. It's your unction. Eres tú, Jesús. It's you. Es tu mano. It's your hand. Es tu gracia. It's your grace. Es tu poder. It's your power. Es tu aprobación. It's your
es que cuando tú dices que sí, It's whenever you say nadie yes, te puede decir que no no. one can say no. Y cuando tú dices que no, And when you say no, nadie puede decir que sí. no one can say yes. Padre, en esta hora Father, at this time, queremos entender we want to understand de que apartados de ti no podemos hacer nada, that far from you, we can't do anything. de que tú eres mi plenitud, That you are everything for me. de que tú eres, Señor, mi todo, That you are my everything. de que yo necesito tenerte a ti That I need to have you. para que en medio de cualquier situación So that in the middle of any yo situation, pueda entender I can understand que es parte del that propósito. it's part of that Dile purpose. con nosotros,